gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a la segunda parte de la guerra anglo-irlandesa, la guerra posterior civil irlandesa y bueno, todo el proceso, o como llamaban los ingleses, los problemas. Que desde que grabé el primer programa y se publicó hasta pues hay gente que me ha comentado que problemas se referían también al conflicto de Ulster, luego vimos que no, que se refería a todo, y sobre todo me ha hecho gracia descubrir que lo que yo decía, los pedaleros, los pedalieros, no sé, me acuerdo, pues que no es que pedaleaban, no es que son ciclistas, es que así se les denomina a los policías en Irlanda por un policía, por un señor que había sido el primer policía. Creo recordar que así me explicaba un seguidor, un oyente, y se agradezco desde aquí, porque yo la verdad que cuando traducía no entendía eso de pedalero, si es que, como digo, pensaba que se refería a que eran, pues, porque pedaleaban, porque iban en bici, no sé, era una cuestión que me ha hecho gracia. Y os dejaba en el anterior programa, si no lo habéis escuchado, recuerdo que había gente del gobierno que quería que la policía, pues, abandonase ciertas regiones. Había descontento, la verdad, entre la policía y el gobierno, en fin, se sentían un poco traicionados. Y bueno, vamos al motín del Listowel, que es donde lo dejamos en el anterior podcast. La única versión de los hechos que ha sobrevivido es la de un agente, el agente Jeremiah Smith, que fue el líder del motín. Su relato fue publicado en un periódico, el periódico clandestino del Sinn Féin, el Irish Bulletin, en el que se afirmaba que Smith pues les había dicho que dispararan directamente a los sospechosos del IRA en cuanto los vieran. La verdad que Jeremiah Smith estaba tan indignado que le dijo a Smith: por su acento deduzco que es usted inglés. Olvida que se dirige a irlandeses. Entonces cuentan que se quitó la gorra, el cinturón, entregó su bayoneta y se los entregó a Smith diciendo: estos también son ingleses, tómelos como un regalo de mi parte y al infierno contigo, asesino. Irónicamente, Smith era de Bainbridge, del condado de Down, y como muchos irlandeses de su clase, hablaba con un acento anglo-irlandés. Es cierto que abogaba por una mayor cooperación entre el ejército y la policía y que se preocupaba por crear mejores defensas para los puestos de la Policía Real Irlandesa. También es cierto que en la orden número 5, emitida el 17 de junio del año 20, ordenó a los policías que dispararan a los hombres armados del IRA, que no se rindieran, cuando se les ordenara hacerlo, es decir, cuando se les desafiara, no como afirmaba Mick, que había dicho que le dijeron dispáralo en el acto. Bueno, en el párrafo 4 de la orden también prohibió específicamente las represalias, ya que, como estamos viendo, desacreditaba a la policía. Decía así: trataré con la mayor severidad a cualquier oficial u hombre implicado en ellas. Bueno, difícilmente, por tanto, las instrucciones de un hombre que pueda estar abogando por asesinatos, tal como decía, ¿verdad? Smith. Fuera cierto o no, el testimonio de Smith fue una sentencia de muerte para el comisariado del distrito, nuestro amigo Smith, que fue muerto un mes después, el 17 de julio, por 6 hombres del IRA, en lo que se denomina una sala de fumadores, una sala de hablar del club del condado de Cork. Puede que el motín fuera tan altivo nacionalista como Smith insinuaba, pero también es posible que ni a él ni a sus compatriotas les gustara
el arriesgado negocio de ser policía rural y preferirían que los despidieran. Es un poco sospechoso, eso sí, que la única versión de los hechos apareciera en este periódico republicano, lo he dicho, el del Sinn Féin. Sin embargo, es posible que Mee necesitara establecer sus credenciales, sus buenos antecedentes republicanos para evitar el destino demasiado común de los que habían sido policías, una bala asesina por miembros del IRA y del Sinn Féin. Los asaltos directos a cuarteles de policía eran un fenómeno nuevo, y a pesar de la creencia de que la policía real irlandesa era una especie de gendarmería paramilitar, como hemos dicho antes, tenía poco o ninguna experiencia en defensa de un edificio y menos en edificios preparados. En un intento de conseguir esta experiencia, el 8 de mayo del año 20, la policía real irlandesa comenzó a reclutar a los oficiales de antiguos ejércitos, conocidos entonces en aquel momento como sargentos de defensa de cuarteles, a los que se les iba a pagar 7 libras a la semana. Se suponía que su misión no debía interferir en el trabajo policial diario y que no tenían ninguna autoridad sobre los alguaciles con los que trabajaban, a menos que la comisaría estuviera bajo ataque. En otras palabras, su papel era puramente militar y defensivo. En total se reclutaron a 33 hombres y las comisarías de la policía real irlandesa pasaron a estar mejor defendidas, con contraventanas de acero sobre las mismas ventanas y alambres de espino atentos alrededor del recinto. Puede que esto hiciera más seguros los barracones donde vivían, pero también los convirtió de una u otra manera en lugares estrechos y claustrofóbicos. La respuesta del IRA fue aumentar sus ataques contra la policía cuando estaban fuera de servicios y, según los registros policiales, algo más de la mitad de los policías muertos fueron tiroteados mientras estaban en casa, paseando con sus novias, parejas, bebiendo en el pub, o como en los casos de los sargentos Gibbons y Gilmartyr, mientras se recuperaban simplemente de una enfermedad en el hospital. Una circular emitida por el subinspector general en funciones de la Policía Real Irlandesa, T.J. Smith, el día 4 de febrero del año 20, advertía de los peligros de desplazarse fuera de servicio, especialmente por la noche, y aconsejaba que los que vivieran en casa fueran escoltados por hombres armados. Los policías casados y sus familias, pues, corrían especial peligro. No solo estaban siendo boicoteados, como vimos en el anterior programa, sino que eran increíblemente vulnerables cuando estaban fuera de servicio en su propia casa. Muchos se enfrentaban a la dura disyuntiva de trasladar a sus familias a zonas más seguras y vivir en los mismos cuarteles, o ponerse continuamente en peligro a sí mismos y a sus familias intentando llevar una vida familiar normal. Fue una decisión difícil de tomar, pero a pesar de los peligros de las listas de bajas, muestran que incluso en el apogeo de la violencia, pues muchos policías y oficiales del ejército optaron por vivir con sus familias o en viviendas alquiladas en lugar de seguir permaneciendo en los cuarteles. Atacar los cuarteles de policía sin duda subió la moral del IRA y el 25 de mayo del año 21 más de 100 voluntarios entraron por la fuerza en la aduana de Dublín, cuartel general de la Junta de Gobierno local y repositorio de un importante archivo de documentación gubernamental. El IRA, una vez allí, incendió el edificio destruyendo miles de documentos irreemplazables, pero la policía y el ejército consiguieron rodear el edificio antes de que pudieran escapar y mataron a 5 de ellos antes de hacer prisioneros a otros 70. Podría decirse que la incursión había sido un fracaso espectacular y además había dañado gravemente al IRA en Dublín. A pesar de estos ataques, la verdadera guerra, como veremos a partir de ahora, se libró en la sombra entre el denominado Servicio de Inteligencia Británico, la División Especial, la División G de la Policía Metropolitana de Dublín y el IRA. La División G desempeñaba tradicionalmente un papel clave en la represión de la subversión republicana y aunque solo contaba con 18 detectives, ya lo veíamos en el anterior podcast, entre todos dirigían una extensa red de informadores. Michael Collins, sabía que derrotar a los hombres G era crucial si el IRA quería ganar y comentó que incluso cuando el nuevo espía se ponía en los zapatos de uno viejo, no podía ponerse en el conocimiento del viejo. Afortunadamente para Collins había algunos hombres G dispuestos a colaborar con los rebeldes y ya vimos que había agentes de los G que eran miembros del IRA. Fijaros, el 7 de abril del año 19, retrocede un poquito, el hombre G, Eamon Broy, introdujo a Collins, como vemos en la película, de contrabando en el archivo central de la división en Brunswick Street, en Dublín. Como resultado, Collins sabía ahora quién eran los hombres G, dónde vivían y, lo que es más importante, lo que sabían sobre el IRA. Al principio, Collins intentó advertir a los hombres G para que no realizaran labores de inteligencia, pero fracasó, así que decidió hacer que los mataran. En total, el IRA mató a 6 hombres G, entre ellos a su jefe, el comisario adjunto William Redmond,
antes de la denominada tregua del año 21. El instrumento elegido por Collins para las operaciones especiales era la escuadra. Se había formado oficialmente en septiembre del 19 y solo respondía ante él. Sin embargo, el primer trabajo de la escuadra fue matar al sargento detective Paz Smith en Dublín el 30 de julio del 19, lo que lo convertiría en el primer hombre G muerto a manos de los hombres de Collins. El castillo ignoraba que al menos 4 de sus detectives eran hombres activos del IRA y nunca averiguó cómo Collins se mantenía un paso por delante de ellos. Collins no solo había comprometido el sistema postal, sino también reclutó al menos uno de los empleados del cifrado del castillo, mientras que el sargento Gary Maher, de la Policía Real Irlandesa, le suministraba continuamente los códigos policiales. Collins dirigía su red de agentes desde una serie de pisos francos de Dublín y se movía sin problemas abiertamente por la ciudad, aprovechando que simplemente los británicos no tenían ni idea de cuál era el aspecto de este hombre. Los británicos intentaron encontrarle varias veces, pero solo un hombre, un ex soldado de Newcastle Wells, del condado de Limerick, llamado John Byrnes, alias Jameson, se llegó a acercar. A pesar de reunirse varias veces con Collins, su tapadera al final fue descubierta antes de que pudiera completar su misión y Paddy Dale simplemente lo ejecutó en Dublín el 2 de abril del 20. Según Dale, sus últimas palabras fueron: «Dios bendiga al rey, me encantaría morir por él». Bueno, supongo que será verdad. En agosto del 20 el gobierno aprobó la Ley de Restauración del Orden en Irlanda, que otorgaba a la policía y al ejército poderes draconianos para aplastar al IRA. La Ley de Restauración del Orden de Irlanda ciertamente hizo difícil la vida a Collins y sus secuaces, pero a pesar de la presión mantuvo su red de inteligencia. El mayor golpe de Collins se produjo el 21 de noviembre del año 20, 12 días después de que el primer ministro Lloyd George hubiese afirmado que iba a tener los asesinatos cogidos por el cuello. Así pues que Collins castró literalmente de forma efectiva las operaciones de inteligencia británica en Dublín, localizando y matando a 11 miembros de un equipo encubierto de primera, conocido retrospectivamente en los círculos republicanos como la Banda del Cairo. Así lo conocían ellos. Por la pérdida de uno de los hombres de Collins, Frank Tilling, el IRA había cercenado, había castrado, como he dicho antes, el servicio secreto británico en la capital. Y vamos con el denominado Domingo Sangriento, que no sé por qué a los británicos les mola esto de disparar a la gente desarmada. Ya lo conté en el podcast sobre Gandhi, sobre el asesinato, ¿verdad?, de aquella población por parte de los soldados británicos. Pues hoy tenemos el Domingo Sangriento, su particular historia. Bueno, aquel domingo, hombres de la Policía Real Irlandesa y de la División Auxiliar de la Policía Real Irlandesa acordonaron el campo de fútbol gaélico de Croke Park para buscar simpatizantes del IRA. La tensión era alta y los ánimos frágiles, y a los pocos minutos de la llegada de la Policía Real Irlandesa, 12 civiles, entre ellos una mujer, un niño y uno de los futbolistas, llegarían a ser abatidos a tiros. Los auxiliares especialmente estaban de mal humor y un grupo de ellos asesinó a 2 de los hombres más apreciados de Collins del IRA en Dublín, Richard McKee y Peter Clancy, un seguidor de la liga que estaba allí, sin relación alguna, llamada Clun, atentos en la sala de guardia del castillo de Dublín. Bueno, pues al día siguiente los acontecimientos de ese 21 de noviembre ya habían sido bautizados como el Domingo Sangriento. El Dáil estaba decidido a sustituir, el Dáil, recuerdo que era el parlamento irlandés, pues clandestino, estaba decidido a sustituir la justicia británica por la suya propia, y en junio del año 19 ya había establecido su propio sistema de tribunales y policía republicana. Para promover este sistema era vital socavar el sistema británico, por lo que los magistrados y jueces se unieron a la policía como objetivo del IRA. Aunque el IRA estableció una especie de sistema penitenciario, los delitos menores se castigaban simplemente con palizas o con el exilio. Creo que esto en la película del viento levanta la cebada también se veía estos juicios populares, por decirlo de una manera. Muchos fueron juzgados en rebeldía y sus cadáveres aparecían tirados y etiquetados como espías, cuidado, fusilado por el IRA o palabras por el estilo. Otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. A diferencia del sistema británico, no existía un sistema de apelación y pocos de los procesados acabaron absueltos. Como los británicos no consideraban al IRA como soldados, eran juzgados como criminales cuando eran capturados.
Quizás el hombre más famoso y controvertido del IRA, que fue ejecutado, fue un estudiante de medicina de 18 años llamado Kevin Berry en noviembre del año 20. Puede que Berry fuera el primer rebelde ahorcado del final de la guerra, pero no era el primer irlandés. Ese honor correspondió al agente 75719 de la Policía Real Irlandesa, William Mitchell, también irlandés, que había sido ejecutado por asesinar a un tendero. La muerte de Berry le convirtió tanto en un héroe republicano como en el tema de una conmovedora balada rebelde. A pesar de lo que dice la balada, Berry no fue ahorcada por ser irlandés, sino por participar en el asesinato a sangre fría de 3 soldados desarmados que estaban recogiendo la ración diaria de pan de su unidad. La maquinaria propagandista rebelde hizo mucho hincapié en la tierna edad de Kevin Berry. Sin embargo, los 3 soldados muertos, el soldado de primera Marshall tenía 20 años, el soldado de primera Thomas Humphrey 19 y el soldado de primera Harold Washington 15. Por lo tanto, no eran precisamente ancianos con respecto a este estudiante de medicina. No había prueba de que Berry hubiera disparado realmente a ninguno de ellos, pero fue capturado en el lugar de los muertos con un revólver cargado. La calidad de las pruebas contra Berry lo habría condenado tanto en un tribunal británico como en un tribunal irlandés como cómplices, sino por otra cosa. Dado que ya los británicos habían acabado con la vida de un policía, ¿verdad?, ahorcado por matar al tendero, pues en fin, no tiene otra alternativa que también condenar a la horca. No cabe duda que los británicos eran bastante complacientes en el año 19, subestimando la amenaza que representaban los últimos rebeldes y perdieron mucho terreno ante la embestida inicial de la República. En el año 20 el castillo decidió pasar a la ofensiva y reforzar la policía para sofocar al IRA. Se ha hablado mucho de que un gran número de policías dimitieron entre el año 20 y 21, un hecho que muchos atribuyeron al boicot y a la campaña de asesinatos. Es cierto que algunos policías dimitieron a causa del IRA, pero el 63% de los hombres de la Policía Real Irlandesa que prestaban servicio en el 19 seguían en la fuerza cuando ésta se disolvió en mayo del 22. De hecho, alrededor del 3% de la Policía Real Irlandesa abandonó el cuerpo en el año 21, una cifra solo ligeramente inferior a la de la Policía Metropolitana de Londres, que había perdido al 3,1% de sus efectivos por diversos motivos ese mismo año. El mayor índice de dimisiones se produjo entre los hombres reclutados como agentes temporales auxiliares que, en general, tenían pocos lazos afectivos con Irlanda. La Policía Real Irlandesa comenzó a reclutar a los hombres conocidos por la historia como los Black and Tans, a los negros y caquis, en marzo del año 20 para reforzar las filas de la policía. Es cierto que hubo tensión entre los Tans y la Policía Real Irlandesa, pero no eran los monstruos de la leyenda. Según un veterano de la IRA, algunos miembros del IRA local del condado de Mayo incluso acordaron un alto el fuego y vivieron con ellos en ocasiones hasta que Collins, envió a algunos hombres para recordarle de que era una guerra y que se reanudara el combate en el condado. La gran diferencia entre los Tans y el resto de la Policía Real Irlandesa era que la mayoría de ellos eran ex-soldados que llevaban la mentalidad de asalto a las trincheras al trabajo policial. Los 2.200 hombres de la División Auxiliar de la Real Policía Irlandesa, o los auxiliares, aportaron más violencia al conflicto. La División Auxiliar de la Real Policía Irlandesa estaba destinada a llevar la lucha al IRA y a sus hombres y estaban destinados en los peores focos del conflicto. A pesar de su reserva hacia los que habían sido ex-soldados, el IRA los tuvo que reclutar por su experiencia. Uno de los más famosos fue el hijo de un policía y ex-sargento de la Real Artillería, Tom Barry, que ayudó a entrenar y luego dirigió la columna volante de la brigada del condado de West Cork. Berry fue un despiadado líder guerrillero que llevó a cabo una guerra sin cuartel contra el regimiento de Essex, que estaba en su territorio, y contra la Real Policía Irlandesa. El 28 de noviembre del año 20, Berry tendió una emboscada a 2 camiones cargados de auxiliares de la compañía C con base en el castillo de Macron. La emboscada fue un éxito abrumador para el IRA, dejando 16 muertos y un herido tan grave que quedaría parapléjico para el resto de su vida por el coste de 3 voluntarios muertos. Un hombre, el cadete Godfrey, escapó, pero más tarde fue capturado y asesinado por el IRA, que escondió su cuerpo en una ciénaga. Como consecuencia, la compañía C fue trasladada a Dublín y posteriormente disuelta. La emboscada del IRA que tuvo lugar la tarde del domingo 28 de noviembre del año 20 en una tranquila carretera rural cerca de Kilmashel, en el condado de Cork, es quizá uno de los incidentes más conocidos y controvertidos de la guerra de la independencia irlandesa. Es imposible saber exactamente lo que ocurrió en realidad, ya que sobreviven varios relatos contradictorios. Incluso el hombre que mandaba el IRA en Kilmashel, Tom Barry, llevó a crear diferentes relatos del suceso en su informe posterior a la acción y en sus memorias.
En comparación con las pérdidas sufridas por las fuerzas británicas en la Primera Guerra Mundial, o incluso en una guerra que tuvo en Irak en la década de los 20, la pérdida británica de Kilmi Marshall, fue unos 17 hombres, pues era insignificante. Sin embargo, lo que fue profundamente significativo fue que miembros de la Brigada número 3 occidental de Cork, de Lira, consiguieran derrotar a una patrulla de auxiliares en una operación convencional y socavar esa reputación que tenían estos auxiliares como supercazadores. El comandante Lira, Tom Berry, llevó a cabo una emboscada clásicamente sencilla y despiadadamente ejecutada, en la que se emplearon grupos de matones para eliminar a la patrulla policial. A pesar de que todos los policías eran veteranos de combate y muchos habían sido condecorados por su valentía, murieron en Kilmishail porque se habían vuelto complacientes, bajando la custodia y no variando las rutas utilizadas para sus patrullas. Barry afirmó que sabía que los policías utilizarían la carretera de Kilmishail desde el lunes anterior y que solo era cuestión de tiempo que pudiera tenderles una trampa. Con toda probabilidad, Barry no pretendía que ninguno de los policías sobreviviera. Después de todo, como ex soldado británico, habría sido consciente de que las emboscadas bien ejecutadas rara vez dejan supervivientes. Es más probable que Berry se propusiera matar a todos los policías de la patrulla para enviar un mensaje tanto a sus propios hombres como a los auxiliares. Berry era hijo de un policía y de un ex soldado, y necesitaba demostrar sus credenciales republicanas a sus compañeros de armas de Lira, a la vez que necesitaba romper el poder psicológico que los auxiliares, estos supercazadores, como he dicho antes, tenían sobre muchos rebeldes, demostrando que podían ser derrotados. Nada podía servir más gratamente a este propósito que la aniquilación de una patrulla de la división auxiliar de la Policía Real Irlandesa. Los británicos afirmaron más tarde que algunos de los policías habían sido fusilados después de rendirse y que otros habían sido mutilados con hachas después de ser fusilados. Sin embargo, en este caso no hay prueba de que apoyen las afirmaciones británicas de que los cuerpos habían sido mutilados. En los días de la guerrilla, Berry afirmaba que algunos de los británicos se habían fingido rendirse para atraer a sus hombres a campo abierto y luego disparar contra ellos, matando desde el camino a varios voluntarios, entre ellos Michael McCarthy y Jim Sullivan y Pat Daisy, e hiriendo a Jack Hennessy, lo que hizo que sus hombres al final ignoraran nuevas súplicas de clemencia. Lo desconcertante es que Berry no mencionó la falsa rendición en su informe, como tampoco lo hacen otros de los supervivientes del ataque. Otra contradicción de Días de Guerrilla es como se llamó el libro que creó Berry sobre este hecho. El Día de Guerrilla de Berry, en su afirmación de que el cadete Cecil Guthrie fue herido y se arrastró hasta una ciénaga donde se ahogó. En realidad, como he dicho antes, escapó del campo de exterminio, del campo de muerte, que había sido esta emboscada, solo para ser capturado y fusilado 2 días después por el IRA. Es difícil creer que uno de los líderes más activos y eficaces del IRA en el oeste, en Cork, desconociera el destino de Guthrie o por qué se sintió obligado a mentir al respecto. Aunque nunca se sabrá la verdad sobre lo que ocurrió exactamente en Kilmishail, existe un consenso aproximado sobre el curso del acontecimiento. Fijaros, los exploradores de Berry avistaron a una patrulla compuesta por 2 camiones en las que viajaban hombres de la sección segunda de la compañía C de la división auxiliar de la Policía Real Irlandesa, sobre las 16:05 viniendo en dirección a Macron. Poco después los 2 vehículos entraban en la zona de muerte y un hombre del IRA, vestido con un uniforme completo de los oficiales voluntarios, posiblemente el mismo Berry, salió a la carretera y les hizo señas para que se detuvieran. Esta treta pretendía frenar a los camiones para poder lanzarles una granada de mano. Tanto si los auxiliares confundieron al hombre en la carretera como un oficial británico como si no, la treta funcionó y frenó a los vehículos que iban, en este caso al vehículo que iba en cabeza. La explosión de las granadas mató al conductor y al pasajero de la cabina y una lluvia de disparos acabó rápidamente con el resto de la parte trasera. Con los restos, o como se encontraron los soldados en el segundo camión, en este caso se demuestra de que tuvieron tiempo de salir del camión y enfrentarse a sus enemigos. El cadete Guthrie, que he dicho antes que conducía el segundo vehículo, intentó maniobrar para alejarse del peligro, pero uno de los grupos que estaba por allí para controlar y evitar esto, pues se lo impidió. Se desarrolló, como he comentado, un potente tiroteo y se dice que fue durante ese combate cuando se produjo esa falsa rendición. La lucha terminó en una lucha en proximidad y es probable que las reclamaciones británicas de mutilaciones post-mortem fueran en realidad pues las heridas provocadas por esta lucha, muchas veces a la bayoneta, y por balas disparadas demasiado cerca, ¿vale? En muchos aspectos, Kilmishail fue una típica emboscada donde se luchó a corta distancia, concluida en minutos y, como he dicho antes, no dejó supervivientes.
En la calma que siguió la tormenta, muchos de los supervivientes del IRA estaban visiblemente conmocionados por lo que acaban de hacer. A diferencia de Berry, la mayoría de ellos nunca había estado en un combate ni había visto antes los restos de la batalla. En un acto que algunos consideraron insensible, Berry reprochó a sus hombres la pérdida de 4 hombres y después, los hizo avanzar, estar por allí durante 5 minutos entre los muertos británicos. Según Berry, lo hizo para sacarlos de su letargo, haciéndoles hacer algo tan familiar como andar, marchar entre los muertos. No era el único que creía que una actividad mundana y rutinaria puede ayudar a los hombres a superar el trauma del combate. Tras coger las armas británicas y los documentos auxiliares, Berry formó a sus hombres y los hizo ya sin marchar, de vuelta a casa. A las 11 de la noche estaban a unos 18 kilómetros de distancia y pasaron la noche en una casa de campo en Granur. El IRA anunció Kilmichel como una gran victoria y para los británicos supuso la mayor pérdida de vidas en un incidente. El plan de Berry había sido extremadamente agresivo y sus disposiciones tales que si su ataque inicial hubiera fracasado en neutralizar a los británicos, habrían tenido grandes dificultades para conseguir vencer al resto de los hombres. En resumen, había creado una situación en la que sus hombres, al enfrentarse con estos soldados, no tenían más opción que matarlos o morir. Aunque la acción fue bien ejecutada y se convirtió a Berry en un héroe rebelde, hizo poco por cambiar el curso del conflicto. Y haría falta otro año de derramamiento de sangre antes de que un acuerdo negociado trajera la independencia irlandesa. Bueno, el IRA no estaba gozando de apoyo en toda Irlanda, y con la excepción de la metrópoli de Dublín, su núcleo era Munster y parte de Connacht. Como resultado, solo 8 de los 32 condados de Irlanda llegaban a estar bajo la ley marcial. Casi nunca hubo actividad del IRA en los condados de Queen y Leitrim, lo que indicaría que la actividad policial y la vida cotidiana cambiaron un poco a lo largo del conflicto. Los condados de Meath, Kildare, Wexford y Wicklow tampoco se vieron relativamente afectados. En esencia, la lucha por Irlanda se centró en torno a los condados de Munster, de Cork, Limerick, Kerry y Tipperary, donde se produjo el grueso de las bajas del ejército, la policía, el IRA y los civiles. En las zonas en conflicto, el ejército británico operaba conjuntamente con la policía irlandesa y en virtud de la ley de restauración del orden en Irlanda, los 2 hombres del IRA podían ser juzgados por tribunales militares en lugar de civiles para evitar que en un momento dado los jurados fueran intimidados por sus vecinos. Los tribunales militares facilitaron la condena de los sospechosos del IRA y en palabra de un informe periodístico del año 20 publicado en el Morning Post: independientemente de lo que podamos pensar de estas represalias en teoría, en la práctica se ha descubierto que son la forma más efectiva de hacer que cesen los asesinatos. En todo caso, fueron contraproducentes. Otros periódicos como el Daily Mail estaban de acuerdo. Cuando el ejército demolió varias casas en el condado de Cork, en Middleton, el 1 de enero del 21, decía así: esto es por supuesto la ley marcial, es legal y disciplinada, debemos creer lo necesaria, pero es horrible. La represalia fue la respuesta a una emboscada del IRA por parte de miembros del 4º batallón de la 1ª brigada de Cork, que mataron a 3 policías e hirieron a otros 5 en Middleton High Street el 29 de diciembre del año 20. No toda la prensa estaba convencida de las represalias, y el Galway Express comentó que cuando se arroja gasolina sobre la casa de un Sinn Féin, no hacen más que echar parafina sobre las llamas de la nacionalidad irlandesa. El Times opinaba que el nombre de Inglaterra está siendo mancillado en todo el imperio, por mucho que intenten eximirse de la responsabilidad. A este periódico le incomodaba profundamente que los soldados de la policía británica utilizaran métodos inexcusables, incluso bajo el laxo código de los propios revolucionarios con los que estaban enfrentándose. Y vamos a ver cómo se llegó a conocer este momento de la guerra como la guerra del ojo por ojo. Las represalias oficiales fueron un intento de controlar la ira y la frustración de los miles de policías y soldados que soportaban los ataques de un enemigo escurridizo. Para disgusto de la fuerza de seguridad, el 28 de septiembre del año 20, el subinspector general de Policía Real Irlandesa, C.A. Walsh,
lanzó la advertencia que cualquiera que fuera sorprendido tomándose la justicia por su mano sería castigado. En total, atentos, 766 policías fueron despedidos por faltas disciplinarias y 2, entre ellos el antiguo alguacil Michel, fueron ejecutados por asesinato. Si los tribunales militares facilitan las condenas, la costumbre del gobierno de liberar a los pistoleros convictos en sus frecuentes amnistías creó una frustrante sensación de puerta giratoria. Esto y el consiguiente sentimiento de traición fueron responsables de que algunos policías y soldados crearan sociedades anti-Sinn Féin que enviaban a hombres enmascarados, con toda probabilidad eran policías, a los hogares rebeldes para asesinar a simpatizantes republicanos en venganza por los asesinatos de Lira. Cuando Lira mató al cadete Chapman en Delos Cross, en el condado de Cork, el 11 de diciembre del año 20, una turba enfurecida de policías incendió el ayuntamiento y la mayor parte de la calle de San Patricio en Cork, matando a 2 presuntos hombres de Lira e hiriendo a 5 civiles. Y para recochineo, muchos auxiliares de la policía pues se colocaban corchos medio quemados en sus gorras para celebrar este acto de represalia. Las amenazas, sin embargo, no fueron suficientes para los hombres cuyas vidas se estaban viendo ahora dominadas por el espectro de un aumento de la violencia. A medida que aumentaba el número de asesinatos cometidos por lealistas, el IRA empezaba a impactar o atacar contra cualquiera que se sospechara su complicidad. Los protestantes irlandeses se convirtieron cada vez más en el blanco de los asesinatos y la intimidación del IRA, ya que muchos no lo consideraban irlandeses de otra fe, sino colonos ingleses que actuaban como una especie de quinta columnistas para la corona. En realidad, la comunidad protestante desempeñaba un escaso papel, en los problemas en el sur. Recordamos que estaban sobre todo en el norte. La quiebra de la ley y el orden en algunas partes de Irlanda se convirtió en una excusa para una violencia sectaria y muchos protestantes murieron no por su unionismo, sino por el resentimiento de los vecinos católicos más pobres allá en el sur donde se encontraban. Tanto los pistoleros lealistas como los republicanos alimentaron el sangriento ciclo de ojo por ojo. Cuando Lira mató al agente Joseph Murtaugh el 19 de marzo del año 20, unos hombres enmascarados irrumpieron en la casa de Thomas McCurtain hacia la 1 de la madrugada el 20 de marzo y lo mataron a tiros. McCurtain era el comandante local de Lira, pero era también el alcalde de Cork. La falta de testigos, a pesar de la proximidad de una comisaría de policía, reforzó la creencia generalizada de que había sido la misma policía real irlandesa la que había llevado a cabo el asesinato. En venganza, Lira mató a tiros al inspector del distrito Oswald Swansea el 22 de agosto del año 20, cuando salía de la Catedral de Cristo en Lisburn, por orden del mismo Collins, que creía que había sido el que había disparado a McCurtain. El Lira, sin embargo, no gozaba de mucho apoyo en el Ulster realista y el asesinato de Swansea desencadenó disturbios en Louisburn y Belfast que dejarían 22 muertos y varias casas incendiadas. Los disturbios obligaron a las autoridades a reclutar agentes especiales el 24 de agosto del año 20. Fue el primer uso de guardias especiales en los problemas y presagió la creación de la Policía Especial del Ulster o los Especiales el 1 de noviembre del año 20. Aunque el jefe del Estado Mayor Imperial, Sir Henry Wilson, no le gustaba el hecho de que la mayoría de estos especiales estuvieran o procedían de la Fuerza de Voluntarios del Ulster, en una línea similar a la opción de represalias oficiales, su uso era probablemente la única oportunidad que tenía el gobierno de controlar las fuerzas que habían desatado las acciones que estaban llevando a cabo tanto el IRA como los lealistas en los problemas. Y bueno, la guerra no solamente la vamos a tener en la isla de Irlanda, sino que vamos a llevarla a la Gran Bretaña. No sé por qué en este documento que estoy utilizando como base habla mucho de la Gran Bretaña continental. Es como una forma de diferenciar la isla de Gran Bretaña, donde está, pues sabéis, Gales, Escocia, Inglaterra, de Irlanda. En fin, eso, la Gran Bretaña continental. Como digo, no se limitan los problemas a Irlanda, sino que se extendieron al continente. Me hace gracia cómo se refieren a ellos. Donde los activistas del IRA trataron de llevar la guerra a la casa, digamos, al público británico. Más de 1000 hombres figuraban en los registros del IRA en la Gran Bretaña. Sin embargo, solo un par de centenares como máximo estuvieron en un momento dado activos. Entre el año 20 y julio del 21, un total de 6 personas murieron y 19 resultaron heridas en atentados con bombas y tiroteos, mientras que varios miles de hombres y mujeres irlandeses fueron detenidos para ser interrogados y al final alrededor de 600 fueron formalmente arrestados y acusados. Collins, que por cierto se había unido a la Hermandad Republicana Irlandesa viviendo en Londres, nunca vio a la Gran Bretaña como lugar donde el esfuerzo principal tenía que llevarse a cabo, sino que consideraba a su gente allí como
unos auxiliares de las fuerzas de ataque, es decir, su trabajo era secundario. En realidad, el IRA fuera de Londres y Liverpool estaba relativamente inactivo, aunque eso sí, el batallón de Manchester, ubicado en Manchester, fue responsable del 16% de la actividad del IRA en la isla de Gran Bretaña. El diciembre del año 20, Collins envió a Paddy Daly a Londres para dirigir la campaña del IRA. Hasta la llegada de Daly, las unidades del IRA en el continente tenían poca idea de la estrategia de Collins y como resultado pues habían perdido varias oportunidades mientras estaban simplemente esperando órdenes. Entre febrero y julio del 21 intensificaron sus ataques contra granjas y fábricas en venganza por represalias británicas contra fábricas de leche, granjas en general en Irlanda. Rara vez utilizaron explosivos, ya que los incendios provocados eran su arma principal y a pesar de la abundancia de armas de fuego rara vez parecían estar adecuadamente preparados para llevar a cabo una confrontación directa con la policía. En Liverpool y Tyneside, los hombres del IRA cortaron, por ejemplo, líneas telefónicas telegráficas y hubo varias escaramuzas entre la policía y el IRA en Merseyside. Al igual que en Irlanda, el IRA era un asunto policial y aunque el ejército desempeñó siempre un papel de apoyo a la policía, pues las unidades especiales y el MI5 adoptaron una política siempre preventiva basada en el contraespionaje. Los británicos estaban convencidos de que el IRA era una conspiración de inspiración bolchevique, fijaros lo que estamos diciendo, y dieron al final al gobierno la excusa para ampliar la denominada Ley de Defensa del Reino y convertirla en la conocida como Ley de Poderes de Emergencia de tinte permanente del año 20, que pues le otorgaba lo que siempre se pide en este tipo de leyes, pues amplios poderes para arrestar y detener a gente pues con vagas insinuaciones o digamos que no estaba muy claro, pero yo te detengo, ¿vale? Ha quedado clara mi explicación. El 4 de mayo del 21, un equipo del IRA llegó a matar a 2 policías mientras rescataba al comandante de la brigada de Sligo, que iba en un furgón de la prisión de Glasgow. 10 días después, el 14 de mayo, atacaron 15 casas pertenecientes a auxiliares de la policía real irlandesa o a sus familiares, incendiando varias y matando a una persona. En comparación con las organizaciones más grandes del IRA, en Carlow, Berksmeu, Waterford, el IRA, este IRA que digo continental, fue relativamente pequeño y, como he dicho, no más de 400-500 activistas, pero eso sí, fue agresivo. Fijaros, llegó a incendiar 150 edificios y causó importantes trastornos al servicio postal, los ferrocarriles, las carreteras, así como el sistema de comunicaciones, con un coste para el contribuyente británico de más de 1,5 millones de libras de la época. El coste del IRA fue de 5 muertos, 7 heridos y, lo dicho antes, cientos de detenidos. El IRA tenía una vaga idea de que los atentados en el continente pues centrarían la atención en los problemas irlandeses y minaría la moral de la opinión pública británica, presionando así al gobierno para negociar. Aunque Irlanda apareció regularmente en las noticias y ocupó una parte importante de los esfuerzos policiales, la campaña pasó a un segundo plano frente a los problemas más inmediatos británicos de posguerra. En última instancia, el IRA continental era un microcosmos de su organización matriz y reflejaba en muchas de sus acciones pues todas las facciones y divisiones que tuvo este IRA, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué estaba pasando mientras el IRA se enfrentaba contra los británicos, contra la policía. Pues es que el mundo seguía girando y al igual que los millones de personas de la Europa posterior a la Gran Guerra, pues nos encontrábamos de repente que había ciudadanos de nuevos estados, todos estados de base étnica, millones de hombres y mujeres irlandeses, pues no estaban en una nación étnica, pero ellos sentían que eran ciudadanos de un estado que sencillamente no existía y que estaban deseando que fuese así. Además teníamos el trauma de la guerra y la violencia política que le siguió, pues tuvieron inevitablemente un impacto considerable en la vida de los irlandeses de a pie. A ver, la Primera Guerra Mundial había dejado a decenas de miles de mujeres irlandesas a cargo o viviendo de los subsidios del ejército mientras sus maridos estaban lejos luchando. Además, las terribles bajas, nunca lo olvidemos, de Galípoli, del Somme y los 4 años de guerra en masa o de guerras de tropas en masa dejaron miles de viudas y huérfanos cuya seguridad financiera estaba ligada al Estado británico y su pérdida pues fue prácticamente ignorada por los irlandeses. Del mismo modo que sería una exageración decir que todos los irlandeses eran nacionalistas, que aspiraban a esa república, dicho antes, irlandesa independiente, también sería una simplificación excesiva describir todas las personas
en todas las partes del territorio como afectadas por los problemas, por los combates en los problemas. Fijaros, en el año 16 el alzamiento de Pascua se había desarrollado casi exclusivamente en las calles de Dublín y, salvo en un sentido emocional, había tenido poco efecto en la vida cotidiana de los irlandeses. De hecho, este alzamiento de Pascua había sido profundamente impopular, lo comentábamos en el anterior podcast, y muchos irlandeses lo consideraron una traición, mientras su país o el país estaba en guerra, no su país, el país estaba en guerra. La violencia que se desató del 19 al 23 estaba mucho más extendida que en el año 16, pero incluso entonces siguió estando bastante localizada. La lucha entre el IRA y las fuerzas de la corona británica se desarrolló predominantemente en Munster y en menor medida en Dublín. En el año 19, 20 y 22 no hubo prácticamente ninguna actividad del IRA contra los británicos en el condado de Leitrim, y en un único acto significativo del IRA fue el asesinato de un agente de la Policía Real Irlandesa, Wilfred Jones, de 35 años, mientras paseaba tranquilo con su novia cerca de su cuartel, en Ballinamore. Eso fue el 15 de abril del año 21. El condado de Queens, por cierto ahora es el condado de Lewis, también estuvo tranquilo durante el 19 y 20 y de nuevo en el 22. El único acontecimiento significativo fue también el asesinato por el IRA de un agente de la Policía Real Irlandesa, en este caso William Banstone, de 26 años y natural de Belfast. Esto tuvo lugar el 2 de febrero del 21, cuando salía de la casa de sus padres en Maryborough. Por cierto, ahora se llama Port Lewis. Como vemos, vamos cambiando los nombres porque hay algo que nos recuerda a los británicos. Por supuesto, el ritmo de la violencia en los condados del suroeste fue mucho mayor, al igual que las represalias de la policía. No solo hubo más soldados, policías y miembros del IRA víctimas en los condados de Cork, Limerick, Tipperary y Kerry, sino que el número de civiles metafóricamente atrapados en el fuego cruzado fue también significativamente mayor. Es difícil calcular con exactitud cuántos civiles murieron entre el 19 y el 23, aunque hay estimaciones, oscilan entre 300 y 1000 aproximadamente. Por ejemplo, el historiador Peter Hart sugiere que al menos 198 civiles fueron muertos, 189 heridos, todo ello entre el año 19 y 21 solo en el condado de Cork. En el centro de la lucha entre el castillo y el parlamento irlandés rebelde, el Dáil, estaba la lucha por los corazones y la mente de la población irlandesa, ya que cada bando competía por establecerse como un gobierno, el gobierno legítimo de Irlanda. Fijaros, el castillo evidentemente tenía la clara ventaja de ser el gobierno de facto, y podría decirse que de jure en el año 18, con un sistema legal que funcionaba y un servicio policial eficaz. Para suplantarlo, el Dáil necesitaba desmantelar el sistema británico y sustituirlo por el suyo propio. Esta era la lógica de los ataques del IRA contra policías y comisarías. Aunque los rebeldes intentaron crear un sistema judicial alternativo y una fuerza policial republicana, esto creo recordar que se veía en la película de El viento levanta la cebada, pues también consiguieron crear un clima de anarquía en algunas zonas que simplemente permitía a rebeldes y a lealistas por igual pues cometer todo tipo de tropelías, incendios, robos, asesinatos sin apenas posibilidad de ser detenidos porque no había ninguna policía ni uno de otro bando para hacerle frente. La quiebra general de la ley y el orden fue más acusada en Munster, especialmente en el condado de Cork. En los condados afectados la población civil tenía que tomar atentos una dura decisión. Si se negaban a reconocer la autoridad de la corona, corrían el riesgo de ser víctimas de las represalias del gobierno. La policía y el ejército solían señalar a los simpatizantes republicanos y destruían impunemente sus hogares y bienes. Alternativamente, si se negaban a reconocer la autoridad del Dáil, era probable que recibieran una visita a medianoche del IRA, que los trataría como traidores a la República. Este trato iba desde ser atentos, embreados y emplumados, si aún se mantenía la costumbre de cubrirte de brea y posteriormente echarte plumas, y con ello sometidos a escarnio público, hasta simplemente el exilio e incluso la ejecución. Digamos que había pocas cárceles, ¿verdad?, para el IRA. Es imposible calcular a cuántos colaboradores, como decían ellos, mató el IRA, pero los cadáveres de hombres y mujeres aparecían tirados en las carreteras rurales la mayoría de los días. A pesar de su paranoia respecto a los informantes, las pruebas de que el condado de Cork sugieren que de las 122 personas fusiladas como espías por el IRA entre el año 19 y 23, apenas 38 pasaban realmente información a los británicos.
Eso significa que 84 de los muertos eran totalmente inocentes de haber hecho nada, salvo atraer la sospecha de Lira. Atentos, los vagabundos, o también conocidos como tinkers, también fueron víctimas frecuentes, aunque poca gente los echaba de menos y muchas comunidades simplemente se alegraban de librarse de ellos. Estadísticamente, el 27% de los que Lira sospechaba que eran delatores eran vagabundos. En realidad, solo eran el 14% de las fuentes de información de la policía irlandesa y, sin embargo, constituyeron el 67% de los no combatientes que murieron en el condado de Cork. Los protestantes, evidentemente, también fueron víctimas de la violencia de Lira. El 25% de los sospechosos de pasar información a los británicos eran protestantes, pero, sin embargo, constituyeron el 64% de los muertos por supuestamente hacerlo. En realidad, la población protestante, más que una quinta columna lealista, pues resultó ser una profunda decepción para los mismos británicos. Un ruidoso lealista protestante del condado de Cork llamado Tom Bradfield declaró que él no era como el resto de los de por aquí, lo que indica que la mayoría de los protestantes de Munster eran dolorosamente conscientes de su vulnerabilidad y no estaban dispuestos a poner la cabeza o a pasar la cabeza por encima del parapeto. Idea, ¿verdad? Esa frase traída de la Primera Guerra Mundial. Sacar la cabeza por encima del parapeto es ganarte que te peguen un tiro. El IRA al final mató a Bradfield por su ruidoso unionismo. Algunos protestantes intentaron capear el temporal, otros simplemente se trasladaron a un terreno más seguro en el Ulster o simplemente se fueron a la Gran Bretaña continental. Entre el 15 de abril y el 8 de junio del año 20, Arthur Griffith consiguió establecer tribunales republicanos en la sombra bajo las órdenes de Austin Stack y de la policía voluntaria en 21 de los 32 condados de Irlanda. Es importante, ¿verdad? Su influencia evidentemente era inexistente en el Ulster, y más fuerte, evidentemente, donde Lira había conseguido suplantar la autoridad del castillo. El Irish Bulletin informó de que la policía rebelde había detenido a 84 personas en las 2 primeras semanas de junio del año 20. Por supuesto, lo dicho antes, el castigo era siempre un problema y los procedimientos de investigación cuestionables. Hay constancia de que en una ocasión en la que la policía real irlandesa intentó rescatar a una serie de hombres que estaban encarcelados por el IRA, pero como no había cárcel, pues los tenían metidos en una isla de la costa occidental. Pero atentos, estos hombres se negaron a ser rescatados. La leyenda dice que su negativa se debió a que eran ciudadanos leales a la República, aunque es más probable, y me va a entender, que tuvieran miedo de que el IRA les cogería posteriormente y les haría algo peor por haber aceptado la ayuda de los británicos. De hecho, varios consejos de condado se declararon abiertamente a favor de la República y llegaron a retener los fondos que estaban destinados a la administración del castillo, es decir, no entregaron los impuestos correspondientes a sus vecinos. Esto era una calle de doble sentido, porque entonces el castillo retenía los fondos del gobierno central destinados a estas zonas. En última instancia, esto creó el estrecho fenómeno de 2 sistemas judiciales y policiales alternativos que se disputaban la posición y cada uno intentaba socavar el poder del otro, causando entre la población civil confusión, incertidumbre y caos. A pesar de sus evidentes limitaciones, el sistema jurídico del Sinn Féin intentó llevar sus asuntos de forma reconocible y responsable. A medida que el sistema legal británico se desmoronaba, la gente se volvía cada vez más hacia los tribunales republicanos por falta simplemente de una alternativa. Para los civiles atrapados en medio debió ser una situación horrible. Atentos, el desempleo en la Irlanda de posguerra era elevado y los exsoldados estaban entre los más afectados. Durante la guerra, esto es algo que no se sabe, los británicos habían prohibido la emigración con la esperanza de que los jóvenes irlandeses, ante la falta de perspectiva, pues se alistaran, y tras su alzamiento el Sinn Féin volvió a prohibirla rápidamente, convirtiendo cualquier intento de abandonar Irlanda en un delito punible por el IRA. Y vamos con más problemas. En tiempos normales, un hombre podría haberse considerado extremadamente afortunado de poder permitirse un automóvil, sobre todo si estamos hablando de la década de los 20. Durante los disturbios que hubo en los problemas, era probable que su vehículo fuera requisado, o por la policía o por el IRA, y si tenía suerte, podría volver a verlo entero en algún momento de su vida. Lo más frecuente era que esos vehículos no volvieran a verse. El IRA sacó a algunos hombres de sus camas para cavar trincheras a través de la carretera con el fin de interrumpir la movilidad de los vehículos. De día, esos mismos hombres podían verse obligados por la policía irlandesa a rellenar las mismas trincheras para volver a abrir las carreteras, y así sucesivamente. En última instancia, la mayoría de la gente corriente intentaba seguir con sus vidas a pesar de lo que les rodeaba.
Por supuesto, esto se hizo extremadamente difícil en algunas zonas en las que el IRA y las fuerzas de la corona competían por el control del territorio. Una actividad que parece no haberse visto afectada en absoluto por la violencia del 16 al 23 fue el deporte de reyes. Y no es el fútbol, no pensáis siempre lo mismo. En Irlanda, el deporte de reyes es la carrera de caballos. Atentos, el general Macready, comandante en jefe, había advertido que si se producía algún problema en las reuniones de carrera, o si alguno de sus hombres era muerto en ellas, impondría una prohibición universal que pondría fin a la carrera de caballo en Irlanda. Debéis entenderlo, las carreras de caballo eran extremadamente populares entre ambos bandos de los contendientes, y el IRA se dio cuenta de que cualquier acción por su parte que precipitara una prohibición tendría graves consecuencias en lo que el apoyo popular se refería. Como resultado, los hipódromos se convirtieron en un territorio casi neutral, donde rebeldes y lealistas se codeaban y ofrecía a algunos la oportunidad de descubrir si estaban o no en una lista de buscados o de posibles futuros muertos por parte del IRA, es decir, si estaban en la lista de muertos del IRA. En el año 22, la mayoría de la población del Reino Unido y de Irlanda estaba ya cansada de las hostilidades aparentemente interminables, y en junio, al final, los británicos ofrecieron una solución. Sugirieron que se concediera a los nacionalistas cierto grado de independencia en 26 de los 32 condados de Irlanda, y que 6 de los 9 condados de Ulster formarían un estado que seguiría siendo protestante y formaría parte del Reino Unido. ¿Os suena, verdad? El resultado de estas elecciones generales de junio del 22 en Irlanda del Sur, o elecciones de la partición, como se conoce a veces, fue un rotundo 78% a favor de este tratado y por implicación de la partición de la isla. Esto no significa que la mayoría de los irlandeses de a pie quisiera la partición, sino más bien que la mayoría estaban hartos de la violencia, que preferían cualquier tipo de paz a que la guerra continuara. Si la partición no resultó fácil para la Irlanda nacionalista, sería un error considerar que tampoco fue recibida por los unionistas, lógicamente. El líder unionista, Sir Edward Carson, era dublinés de nacimiento y habría preferido que toda Irlanda permaneciera dentro del Reino Unido. Así las cosas, los unionistas recortaron sus pérdidas y se conformaron con lo que pudieron. Puede que el Ulster fuera el corazón del unionismo, pero no toda su población era protestante, ni había nacido ni siquiera en el Ulster. A ver, como Belfast era el único centro industrial de un país o de un territorio esencialmente agrícola, había atraído hacia sí tanto a los católicos del norte como a los del sur, de la misma forma como había ocurrido en el continente con Glasgow y Liverpool. Esto contribuyó a engrosar los guetos católicos dentro de la ciudad, acumulando problemas potenciales para el futuro. Aunque los pistoleros lealistas llevaron a cabo asesinatos sectarios en el norte, no todos los católicos que iban a Belfast eran rebeldes de corazón, y muchos simplemente se habían trasladado allí para conseguir tanto empleo como atento refugio frente a la violencia que se vivía en el sur. Y vamos a ver cómo estaba viendo la opinión pública británica todo este conflicto irlandés. La opinión pública sentía cierta simpatía por la autonomía, pero había muy poco apoyo público a esa campaña de violencia del IRA, lógicamente. De hecho, los problemas probablemente reforzaron los prejuicios anti-irlandeses en algunos sectores. Gran parte de la prensa británica se mostraba incómoda con los métodos empleados por la policía y el ejército para reprimir a los rebeldes. Ya el 13 de mayo del 18, el Manchester Guardian informaba de que el nombramiento de Lord French como virrey significaba que el gobierno se estaba preparando para un trabajo muy malvado, muy malo en Irlanda. Qué finos son. El Times fue igualmente crítico. Dani, dinos qué decía el Times. El nombre de Inglaterra está siendo mancillado en todo el imperio y en todo el mundo por este salvajismo de que el gobierno ya no puede escapar, por mucho que intente eximirse de la responsabilidad. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers es la más alta disparando. No, exacto. Es que dicen, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división
difiere de lo que está en la televisión. Y dice, bueno, pues ya Hombre, está. y es Aquí que ya- mucho- Pero más padre yo de- esto no, este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans, sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans, ¿no eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro, 600 episodios a medio céntimo cada uno, yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. Mira las amigas del party, ella se quedó mirándonos ¿que sabe solo escribir? son al reloj. No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando Que, quieras. que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Muchos en el gobierno británico veían a los problemas en Irlanda como un irritante espectáculo secundario en comparación con sus verdaderos problemas. El ejército estaba muy implicado en la represión de una sangrienta revuelta en Irak, además de intentar hacer frente a la desmovilización de millones de soldados que habían estado en servicio durante la guerra. El Sinn Féin no fue el único que aumentó sus votos en el 18. El Partido Laborista también ganó apoyos, mientras que muchos temían que Gran Bretaña estuviera al borde de una revolución comunista. En última instancia, en el año 19 existía un cansancio por la guerra que no había en el año 14, lo que permitió a los rebeldes irlandeses empujar el territorio al país por el camino de independencia. Para Lloyd George, la cuestión irlandesa amenazaba con destruir ese delicado equilibrio que existía en la coalición liberal-conservadora y finalmente supuso su caída definitiva y con ello el desgarro al Partido Liberal del momento. Una vez más, la adversidad que estaba viviendo Inglaterra fue una oportunidad para la Irlanda. Y vamos a ver cómo terminó la guerra, aunque ya lo he dejado caer antes con el plan de paz que hubo. Tenemos que retroceder un poquillo. Para intentar poner fin al conflicto cada vez más escabroso, los británicos habían intentado un arreglo constitucional, aprobando la ley del gobierno de Irlanda a buenas horas y no la que se presentó, recordáis, en su momento en el 14. Esta se aprobó en el año 20, que preveía dos parlamentos irlandeses independientes, uno en Belfast para gobernar el Ulster y otro en Dublín para el resto de Irlanda, con la intención de que en algún momento dado se unirían en uno solo. Ni los rebeldes ni los unionistas estaban contentos con esta solución, que como tanto intento británico de resolver los problemas de Irlanda era una puta chapuza. El rey abrió el Parlamento de Belfast el 22 de junio del 21, mientras que su homólogo de Dublín tuvo un comienzo mucho menos auspicioso. Solo los 4 diputados unionistas del Trinity College y los 15 senadores que habían sido designados por el virrey hicieron acto de presencia cuando ésta se reunió el 28 de junio. Ante la realidad de la situación, el Parlamento levantó la sesión de manera indefinida. Cuando de Valera regresó de América el 23 de diciembre del año 20, era evidente para él que el IRA no estaba ganando, pero tampoco ganaban los británicos. Los británicos comenzaron a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con los rebeldes y en junio empezaron a aflojar la presión para facilitar el proceso de paz. Recordáis, estamos en el año 20, todavía va a haber 2 años más de tiroteos y disparos. Y la violencia del Irak, pues, lo he dicho, se intensificó y las bajas británicas aumentaron. Como consecuencia de ello, pasando atentos de 30 bajas semanales en marzo
a 67 en la primera semana de junio del 21. El ejército siguió siendo afectado, pero en términos militares ninguno de los dos bandos tenía la sartén por el mango. Desmoralizados y frustrados, el general McReady y el líder unionista del sur, el conde de Middleton, se reunieron en secreto con representantes del DEI y acordaron un alto el fuego informar el 8 de julio del 21. Cuando la tregua anglo-irlandesa entró en vigor el 11 de julio del año 21, la guerra había terminado de forma efectiva. Ambos bandos atribuyeron la victoria, aunque a los británicos les resultaba extremadamente difícil mantener las operaciones, mientras que, un año después, en el año 22, el entonces jefe del Estado Mayor del IRA, el Richard Mulcahy, declararía ante el DEI que el IRA hasta ese momento había sido derrotado, o que en ese momento estaba siendo derrotado. Entre el alzamiento de Pascua y la tregua habían perdido la vida más de 2.000 personas, de los 3.000 a 5.000 hombres activos del IRA que participaron en la lucha, pues atentos, 650 muertos y varios miles, pues arrestados. Los británicos habían contado con 66.000 soldados y policías, de los que unos 555 habían muerto y 1.027 habían resultado heridos. Además, al menos 300 civiles habían sido asesinados o simplemente habían desaparecido. Y bueno, ¿cómo terminó el conflicto? La consecuencia más obvia de la violencia política entre años 13 y 23 fue la creación de un Estado irlandés independiente y libre del control británico. Sin embargo, no supuso el fin de lo que puede llamarse la influencia británica sobre la policía y el ejército irlandés. La partición también creó los dos principales partidos políticos irlandeses en Irlanda del Sur, con Fine Gael teniendo sus raíces en el gobierno pro-tratado, que ganó el conflicto, y el Fianna Fáil desarrollándose a partir de los restos del movimiento republicano antitratado, que lo perdió. Eso también en la película Michael Collins se vio, ese nacimiento de dos partidos o de dos posturas ante el tratado. Podría decirse que las dos cuestiones claves consagradas en el tratado que habían precipitado la guerra civil, que precipitarían la guerra civil que van a hacer ahora, era la naturaleza de la relación de Irlanda con Gran Bretaña y la partición. El Saurstad, creada por el tratado, sigue siendo a todos los efectos un satélite del Reino Unido, con el rey como jefe del Estado y miembro de la Commonwealth. También dejó al Reino Unido con bases navales en Berehaven, Kingstown, Belfast Lough y Lough Swilly. La partición era una solución pragmática y sus partidarios lo sabían. La victoria del Estado libre en la guerra civil garantizaba que Irlanda seguiría siendo una isla dividida en un futuro previsible. Los unionistas de Ulster nunca dejaron de sospechar que Gran Bretaña se desprendería de toda responsabilidad sobre el Ulster a la primera oportunidad, por lo que los años siguientes se dedicaron a reforzar la viabilidad de Irlanda del Norte. En el año 14, el líder unionista Sir Edward Carson se había considerado a sí mismo como un irlandés que era británico. En el año 2004, por ejemplo, pocos habitantes de Ulster se sentían cómodos con el epíteto irlandés, prefiriendo llamarse a sí mismos como norirlandeses o simplemente como británicos. De Valera volvió finalmente al poder en el año 32 y finalmente Irlanda se convertiría en una república independiente en el 48. Sin que se dispararan tiros y sin las temidas repercusiones en el Reino Unido, Irlanda había roto por fin sus vínculos políticos con Gran Bretaña bajo el liderazgo de Valera. Es más, Irlanda fue el único país de la Commonwealth que no declaró la guerra en el 39 a Alemania para acentuar su independencia. Independiente o no, eso sí, más de 34.000 ciudadanos irlandeses se presentarían voluntarios para luchar en las Fuerzas Armadas Británicas, e incluso hice yo en su momento 2 podcasts sobre Irlanda durante la Segunda Guerra Mundial. Y vamos con el impacto que tuvo la guerra anglo-irlandesa. La tregua la giró en torno al fin de la confrontación directa entre el naciente Estado irlandés y Gran Bretaña, pero en ese momento no era algo evidente. De hecho, los británicos jugaron despiadadamente con la posibilidad de que la guerra se reanudara cuando por fin empezaron a tratar con los representantes del DEI. La tregua en un momento dado despojó al IRA de su anonimato y por tanto su principal arma. Tenían que aparecer físicamente ante los británicos. El anonimato había permitido a Collins moverse libremente por Dublín y a sus pistoleros fundirse entre la multitud. Cuando de Valera envió a Collins a Londres como uno de sus negociadores irlandeses, su foto fue publicada por todos los periódicos británicos, haciendo inútil su principal defensa. También preocupaba el nivel de confraternización que empezaba a desarrollarse entre antiguos adversarios en algunas zonas. Aunque los hombres sobre el terreno estuvieran satisfechos con el alto el fuego, los dirigentes de ambos bandos eran muy conscientes de que la guerra podía reavivarse si fracasaban las negociaciones. En el Limerick occidental, los dirigentes del IRA intentaron inculcar a sus hombres la sensación de peligro inminente,
pero la confraternización continuó. A pesar de la tregua, las bajas cotas de violencia continuaron en algunas zonas. Ya lo decía antes, hasta el año 22 todavía hubo muertos. Así, el centro de gravedad de Liria se desplazaría de Munster ¿a dónde? Al Ulster, ese Ulster que iba a quedar unido a la Gran Bretaña. El Ulster seguía siendo un punto de fricción en las negociaciones y Collins esperaba que Lira pudiera empujarlo de nuevo hacia el redil nacionalista. El tratado que se firmó el 6 de diciembre del 21 excluía el Ulster de sus disposiciones y mantenía lo que he dicho antes a Irlanda en la Commonwealth bajo la corona británica con el título de Estado Libre de Irlanda o Estado Libre Irlandés. De Valera emitió una declaración oponiéndose al tratado, pero el 7 de enero del 22 el Dáil votó a favor de aceptarlo por 64 votos contra 57. De Valera y los demás disidentes abandonaron el Dáil el 10 de enero y comenzó el inexorable deslizamiento hacia la guerra civil. El asunto de los 6 condados de Irlanda del Norte siguió siendo un tema emotivo y constituyó el principal escollo en las relaciones anglo-irlandesas hasta la firma del acuerdo de Viernes Santo que tuvo lugar en el año 98. En el sur, la comunidad protestante era vista con recelo por muchos nacionalistas y aunque los ataques contra los protestantes nunca fueron aprobados por el Dáil ni por la política del gobierno irlandés, la violencia sectaria redujo la población protestante de los 26 condados del Estado Libre. Sancionados o no por el Dáil, los hombres de Lira mataron tanto a protestantes ricos como a pobres, expulsándolos de sus tierras y confiscando sus propiedades. La población protestante del condado de Cork fue especialmente afectada y solo en abril del 22 fueron asesinados 10 protestantes. Por cierto, los asesinos nunca fueron capturados. Los protestantes que permanecieron en el Estado irlandés independiente sufrieron un grado de discriminación que provocó una mayor emigración al Reino Unido. Cuando de Valera se convirtió finalmente en presidente de la República Irlandesa, dijo al servicio de bibliotecas del condado de Clare que debía contratar un bibliotecario jefe católico en lugar de un protestante. Incluso Garret Fitzgerald, antiguo Taoiseach e hijo de un matrimonio mixto protestante-católico, comentó en su biografía del año 91 que incluso si hoy fuese un protestante del norte, no veo cómo podría atraerme involucrarme con un Estado que es en sí mismo sectario. A pesar de los lazos emocionales con el contexto de una Irlanda unida, es probable que en el año 21 la mayoría de los irlandeses y las irlandesas estuvieran contentos de aceptar la partición si significaba el fin del ciclo casi interminable de violencia y asesinatos. Collins sentía que al firmar el tratado estaba firmando de hecho su propia sentencia de muerte, ya que era muy consciente de que algunos de sus camaradas serían incapaces de aceptar la partición. Vendió el tratado como un trampolín hacia una futura reunificación con el argumento de que los británicos no estarían dispuestos ni serían capaces de ceder el Ulster en ese momento, pero en un futuro sí. Y vamos a ver cómo estaba Irlanda del Norte, cómo estuvo Irlanda del Norte tras el tratado. Aunque Collins fue el signatario, el firmador del tratado anglo-irlandés, no abandonó del todo la esperanza de que los 6 condados restantes del Ulster británico pudieran ser de alguna manera coaccionados para formar parte del Estado Libre, como se conocía ahora la Irlanda posterior al tratado. Incluso durante la posterior guerra civil, cuando Collins, como comandante en jefe del Ejército Nacional, luchaba para destruir el poder de los irregulares de Lira, contrarios al tratado en el Estado Libre, conspiraba además con ellos para derrocar el dominio británico en el norte. La Comisión de Límites, creada a raíz del tratado, fue también la manzana de discordia y era obvia que Lloyd George había permitido que tanto Collins como Craig dedujeran cosas totalmente distintas de sus términos. Craig estaba decidido a impedir que la comisión cediera más territorios al Estado Libre, mientras que Collins fue enfático al afirmar que grandes extensiones de los condados de Farmegar, Tyrone, Down, Derry y Armagh estaban en discusión. Los unionistas ya habían renunciado a los condados del Ulster, de Donegal, Monaghan y Cavan. Hemos dicho que tenía 9 condados y ya 3 pues, se le habían dado al Estado Libre Irlandés. ¿Y por qué? Pues porque eran en su mayoría católicos y sabían que cualquier otra subdivisión del Ulster, a causa de las mayorías católicas en Farmegar y Tyrone, pues harían insostenible ese nuevo Estado que ellos querían crear, pro-británico. En consecuencia se resistieron a cualquier intento de socavar su posición. Esto no quiere decir que los representantes de Stormont y del Dáil no se comunicaran a puerta cerrada, pero al parecer el diálogo encubierto no impidió que Collins ordenara el asesinato del mariscal de campo Sir Henry Wilson, ex jefe del Estado Mayor Imperial y diputado unionista por el North Down.
Durante las negociaciones del tratado, Craig se negó a aceptar formar parte de una delegación irlandesa unida. Públicamente los unionistas no tenían nada que ver con los rebeldes, mientras que a puerta cerrada se mantenían abiertos los canales entre ambos grupos. En muchos aspectos, Lloyd Shore explotó su papel de intermediario para manipular tanto a Collins como a Craig. Como resultado, tanto Collins como Craig tenían percepciones radicalmente distintas del cometido que tenía que tener la Comisión de Fronteras, y podría decirse que los rebeldes solo aceptaron el tratado porque Lloyd Shore amenazó con una escala de violencia sin precedente si las conversaciones de paz fracasaban. La violencia sectaria en aumento, y en marzo del 22 Craig invitó a Sir Henry Wilson a convertirse en su asesor especial en asuntos de seguridad. Wilson, un protestante irlandés, era un rabioso unionista que había llegado a creer que la fuerza era inútil contra los rebeldes y que el uso de la fuerza de voluntarios de Ulster en la Policía Especial de Ulster había sido un grave error. Existe cierta confusión sobre si Collins ordenó realmente el asesinato de Wilson o no. A pesar de su disposición a ordenar la muerte de policías, soldados y funcionarios, Collins solía mostrarse reacio a ordenar el asesinato de políticos británicos de alto nivel. Sí sancionó, por ejemplo, 3 atentados fallidos contra el virrey, Lord French, pero en el caso de Wilson, sus asesinos podrían haber actuado por iniciativa propia. El 22 de junio del año 22, 2 hombres de Lira mataron a Wilson frente a su casa de Londres cuando regresaba de inaugurar un monumento en memoria atento de los ferroviarios muertos en la Primera Guerra Mundial. Irónicamente, sus 2 asesinos, Joseph O'Sullivan y Reginald Dunn, el segundo al mando de la Lira londinense, eran ex-soldados. O'Sullivan había perdido una pierna en Ypres, razón por la que no pudo huir tras el tiroteo. Dunn se negó a abandonar a su camarada y fueron ejecutados el jueves 10 de agosto del 22 en la cárcel del Vansford. Y bueno, vamos a ir terminando. Un factor importante en el fracaso de la mayoría de las rebeliones irlandesas siempre había sido la falta de una amenaza continental importante que distrajera la atención británica de Irlanda. No cabe duda de que la rebelión que culminó en la secesión irlandesa en el 21 se vio favorecida por las tensiones que precedieron al estallido de la Primera Guerra Mundial, así como la propia guerra y sobre todo el caos que la siguió, creando la oportunidad para que los nacionalistas irlandeses militantes rompieran sus lazos con los británicos. Como he dicho antes un par de veces, la adversidad inglesa fue una oportunidad para los irlandeses. La rebelión del 16 había sido una distracción inconveniente en un momento en el que el Reino Unido estaba reuniendo sus fuerzas para la ofensiva del Somme. Para muchos irlandeses constituyó una traición a la confianza mientras el Reino Unido estaba en guerra. Para otros fue la chispa que encendió la antorcha de la libertad. Pocos pueden discutir de que el ejército gestionó mal la secuela, pero es que estaba mal preparado para la lucha contra la insurgencia y justificadamente distraído por asuntos mayores y de más importancia en Francia y otros lugares. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el ejército se vio desgarrado entre sus compromisos coloniales y la represión de una rebelión violenta y sangrienta en Irak, mientras intentaba constantemente desmovilizar a su personal de servicio en guerra. Las bajas británicas en Irak, por cierto, fueron mucho mayores de los que nunca fueron en Irlanda, y a falta de una doctrina coherente de contrainsurgencia, el ejército no sabía realmente cómo hacer frente a los disturbios en el Reino Unido. Tampoco comprendían del todo el problema al que se enfrentaban y muchos políticos y soldados de alto rango estaban convencidos de que la rebelión irlandesa era en realidad el comienzo de un golpe bolchevique en Gran Bretaña. Sin embargo, es demasiado simplista hablar de violencia entre años 13 y 22 como una guerra de independencia o liberación irlandesa, porque como hemos visto antes, no todos los irlandeses deseaban romper la unión con Gran Bretaña. Un número significativo de irlandeses, tanto protestantes como católicos, estaban simplemente contentos con la unión y estaban sirviendo en la administración civil, la policía y el ejército en un intento por preservarla. En última instancia, el corazón protestante del Ulster se opuso con vehemencia a la autonomía o a cualquier debilitamiento del vínculo de Irlanda con Gran Bretaña y, en consecuencia, convirtió la lucha en una lucha intestina. La lucha por la autodeterminación nacional pudo haber unido al amplio espectro de la opinión nacionalista irlandesa, pero la retirada del control británico de los 26 condados de Irlanda del Sur los separaría rápidamente. Los republicanos militantes sentían que el tratado era una traición por todo lo que habían luchado y que una escalada y no el cese del conflicto era el único curso de acción aceptable, mientras que otros eran más bien realistas en su apreciación de la situación. Y vamos con lo que temíamos. La guerra civil que siguió el tratado del año 22 fue la manifestación física de esas divisiones que había entre los nacionalistas.
Los que aceptaron el tratado tendían a ser los que antes de la guerra habían favorecido la autonomía en lugar de independencia total y se inclinaban por un enfoque más democrático y basado en el consenso. Por otro lado, los que suscribían el republicanismo más dogmático doctrinario tendían a rechazar el tratado. La derrota de la guerra civil no destruyó el republicanismo militante y sus remanentes humearon durante décadas antes de revivir entre el año 56 y 62 durante la denominada campaña fronteriza del IRA y de nuevo en el 69. El IRA moderno hunde sus raíces en estos tiempos, suponiendo una amenaza tanto para el Estado Libre Irlandés como para Irlanda del Norte. Irónicamente, el ejército nacional irlandés durante la guerra civil adoptó rápidamente actitudes hacia el IRA rebelde que eran extrañamente similares a las que los británicos habían llevado a cabo unos meses antes. Esto se debió posiblemente a que muchos de los oficiales y hombres del nuevo ejército habían servido en el ejército británico, o también puede que se debiera a que se enfrentaban a la dura realidad de intentar derrotar a una organización guerrillera escurridiza. En el año 23, los órganos del Estado Libre, sus funcionarios y muchos de sus policías y soldados eran básicamente los mismos que habían servido en el castillo. Desde una perspectiva militar, la guerra anglo-irlandesa enseñó mucho al ejército británico y a la policía irlandesa. En el 19 la policía irlandesa había olvidado la mayor parte de lo que sabía sobre contrainsurgencia y el ejército casi no tenía procedimientos operativos permanentes para hacer frente a la insurgencia. El ejército se había convertido en un experto en librar batallas, pero a pesar de las extensas posesiones coloniales británicas tenía poca experiencia en cualquier otra cosa. Todo su entrenamiento se había centrado en enseñar a sus soldados a llevar a cabo operaciones convencionales a gran escala. El hecho de que las fuerzas de la corona estuvieran llevando a cabo operaciones contra personas que eran ostensiblemente británicas y bajo toda la atención de los medios de comunicación significaba que los métodos que podían haberse tolerado en la India o en África eran inaceptables en Irlanda. En consecuencia, el ejército comenzó a aprender el arte de llevar a cabo operaciones de baja intensidad y la policía real del Ulster y la Garda heredaron un importante acervo de conocimientos en materia de contrainsurgencia. Desde la perspectiva británica, la experiencia irlandesa resultó inestimable en sus posteriores enfrentamientos en Palestina, Chipre y Malasia. Es fácil olvidar que algunos de los oficiales militares de alto rango que participaron en estas campañas habían servido en Irlanda en el año 1922 y que varios centenares de exmiembros de la Policía Real Irlandesa se trasladaron a las comisarías en las colonias. La proximidad de Irlanda y Gran Bretaña hizo inevitable que, a pesar de la violencia, los dos países tuvieran que coexistir. Dejando a un lado el destino de los protestantes del Ulster, las preocupaciones británicas sobre Irlanda giraban principalmente en torno a la defensa. El tratado, lo hemos dicho antes de pasada, otorgaba al Reino Unido el control sobre varias instalaciones estratégicas de la isla y limitaba el tamaño de un ejército irlandés. Los británicos abandonarían esta instalación en el 38, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, quizás porque creían que Irlanda entraría en guerra junto con el resto de la Commonwealth. Lo hemos dicho antes, Irlanda no entró en la guerra. Sin embargo, su supervivencia durante la emergencia dependió de los convoyes del Atlántico Norte tanto como la del Reino Unido. Esta política de neutralidad continuó después del 49, cuando el Estado Libre se declaró república, aunque su prosperidad económica y su seguridad estratégica estaban fuertemente entrelazadas con la de la Gran Bretaña. La negativa de la República a ingresar en la OTAN creó problemas a las fuerzas de defensa irlandesas, aunque éstas descubrieron un papel significativo en la década de los 60, cuando Irlanda empezó a contribuir en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Para muchos, la cuestión de la partición era una bomba de relojería que inevitablemente estallaría en algún momento. La mayoría protestante que vivía en el Ulster británico temía que, a pesar de la aceptación del tratado por parte de Dublín, renegaran de él a la primera oportunidad. Como consecuencia, el gobierno del norte, con sede en Stormont, nunca aceptó del todo que el IRA no estuviera siendo mantenido encubiertamente por el Estado irlandés. Esto significaba que la Real Policía del Ulster tenía responsabilidades tanto de policía convencional como una especie de seguridad interna. La creación de la Policía Especial del Ulster a partir de la Fuerza de Voluntarios del Ulster no contribuyó en absoluto a disipar las sospechas católicas de que las instituciones en el Ulster tenían un carácter intrínsecamente sectario. Una vez más se trataba de una generalización, ya que muchos católicos siguen siendo leales servidores de la corona e incluso llegaron a ascender a altos cargos en la policía, el ejército y la administración pública norirlandesa. Podría decirse que los nacionalistas eran tan culpables como los unionistas de explotar los miedos, ansiedades y actitudes sectarias en su propio beneficio. Tras la partición, Irlanda del Norte fue gobernada por su parlamento en Stormont, en las afueras de Belfast.
Era un microcosmos de Westminster con una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes. Stormont era un parlamento descentralizado, muy similar al que ahora se reúne en Edimburgo para llevar a cabo el gobierno en Escocia. Su mandato se ocupaba exclusivamente de los asuntos internos de la provincia. Como resultado, los asuntos internos de Ulster tendieron a ser ignorados por los políticos de Westminster hasta la ruptura de la ley y el orden a finales de los años 60. El estatus legal del Estado libre como país extranjero, aunque dentro de la Commonwealth, significaba que Irlanda del Norte tenía pocos tratos directos con él. Eso era prerrogativa del Departamento de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth en Whitehall. Hasta que tanto la República como el Reino Unido fueron miembros de la Unión Europea, la frontera fue controlada y vigilada como cualquier otra frontera internacional. Para disgusto de la autoridad del norte, era una frontera porosa, que permitía al IRA infiltrarse en la provincia casi con impunidad. A pesar de la preocupación del norte porque el sur hiciera poco por impedirlo, la Garda y el ejército irlandés desplegaron importantes recursos para interceptar las incursiones del IRA. Por supuesto, no todos los hombres del IRA eran sureños, y después del año 69, la mayoría de sus miembros eran más bien habitantes de Ulster. Sin embargo, la opinión de Collins de que el tratado no era una solución final, sino el inicio de un proceso que conduciría en última instancia a una Irlanda unida e independiente, dejó en la psique unionista la sospecha de que en circunstancias adecuadas Gran Bretaña abandonaría el Ulster. Esto tiene probablemente su raíz en el hecho de que la partición había sido concebida como una solución temporal, con la reunificación bajo la corona como objetivo final. La política británica hacia Irlanda del Norte no excluye la posibilidad de que exista una Irlanda reunificada, y la estamos viendo, ¿verdad?, con el tema de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero bueno, el legado más importante de los problemas del año 13 al 22 es probablemente la proliferación de mitos, mediaverdades y desinformación que surgieron de ellos y que hemos intentado quitar de esos mitos, ¿verdad?, a lo largo de estos dos podcasts. En palabras del historiador Oliver Knox, la historia irlandesa no existe en absoluto. El pasado, el presente y el futuro son la misma cosa, una e indistinguible. La historia irlandesa ha sido regularmente distorsionada para servir las necesidades políticas contemporáneas. A menudo lo que se recuerda no es lo que ocurrió, sino lo que algunos deseaban que hubiera ocurrido. Al internacionalizar la lucha, los nacionalistas han podido retratar el conflicto como uno entre una potencia colonial prepotente y una nación conquistada y subyugada. La realidad, como hemos visto, es que Irlanda era una parte integrada del Reino Unido y a finales del siglo XIX el país empezaba a compartir la prosperidad británica. Es cierto que había barrios marginales, horribles en Dublín y pobreza en las zonas rurales menos desarrolladas, pero esto no era en absoluto un fenómeno exclusivamente irlandés, ya que lo mismo ocurría en la mayoría de las ciudades del continente y en los pueblos rurales de Inglaterra. Los irlandeses habían ocupado altas posiciones en el ejército y en la política. El duque de Wellington era dublinés de nacimiento y llegó a ser incluso primer ministro. Es cierto que la mayoría eran protestantes, eso sí, pero para los católicos no era su irlandesismo, sino su religión lo que constituye un obstáculo para poder avanzar a nivel social. Cabe señalar que lo mismo ocurría con los católicos ingleses, escoceses o galeses hasta mediados del siglo XIX. Entre los nacionalistas, el IRA de ese periodo se recuerda en términos igualmente en blanco y negro, como un ejército guerrillero que se enfrentó al poderío del Imperio Británico y lo venció. Existe una tendencia a establecer una distorsión entre el viejo IRA y sus descendientes modernos que difumina algunas de las realidades del conflicto. A pesar de las afirmaciones de muchos cantos, hubo muy pocos combates convencionales. Los pocos que se produjeron, como el de Kinmisshael, que hemos comentado en este podcast, tendieron a ser dinamitados en importancia, distorsionando la imagen general. El IRA de los años 20 era tan capaz de cometer atrocidades como el de los 60, y la escuadra de Collins llevó a cabo una campaña de asesinato extremadamente eficaz. En esencia, la guerra del IRA fue una guerra contra la policía y la administración civil más que contra un ejército, y el número de objetivos de tipo blando atacados superan con creces al de objetivos endurecidos o duros, ¿verdad?, unidades que podían resistir un ataque. Un número significativo de los británicos, con comillas, que murieron eran simplemente irlandeses, que estaban en casa con sus familias o de paseo cuando fueron muertos. De hecho, el carácter irlandés de las fuerzas de la corona es el único factor importante que ha sido prácticamente eliminado
de la mayoría de los relatos sobre la guerra de independencia irlandesa. Fueron soldados irlandeses los que se ocuparon de las fases iniciales de la rebelión 16, policías irlandeses los que intentaron hacer cumplir la paz del rey y magistrados y jueces irlandeses los que condenaron a los sospechosos del IRA. Estos hombres pagaron un alto precio y fueron señalados como traidores a su país, y en total, el más del 50% de la policía y funcionarios de la corona muertos eran irlandeses de nacimiento. Incluso muchos de los infames Black and Tanks y auxiliares eran irlandeses. Lejos de ser los desechos de las cárceles inglesas que huían de problemas serios en cada oportunidad, eran en su mayoría veteranos de la guerra cuyos historiales militares estaban por encima de la media. Algunos habían sido condecorados por su gallardía, la mayoría no comprendían del todo la naturaleza del conflicto en la que se habían envueltos y pocos, como hemos visto, estaban adecuadamente entrenados. A pesar de la idea errónea popular, los TANs y la División Auxiliar de la Policía Real Irlandesa no eran la misma organización, sino dos cuerpos independientes con funciones diferentes. Los TANs eran parte integrante de la Policía Real Irlandesa, mientras que la División Auxiliar de la Real Policía Irlandesa apoyaba a la Policía Real Irlandesa y tenía una misión mucho más agresiva. En última instancia fue su formación inadecuada, la falta de una doctrina coherente y el efecto embrutecedor de sus experiencias en la Primera Guerra Mundial lo que condujo a la indisciplina y a la violencia. Cuando los policías cometían atrocidades no aportaban nada a la causa británica. Sin embargo, se tiende a olvidar que los rebeldes eran igualmente capaces de cometer actos de barbarie en ocasiones. La mayor debilidad fue quizá la falta de una política coherente del gobierno británico para resolver el problema irlandés. Al intentar equilibrar los intereses de los unionistas frente a los nacionalistas, los británicos no consiguieron satisfacer a ninguna de las dos partes. Los británicos no comprendían realmente la naturaleza del problema al que se enfrentaban y vacilaban entre considerar la rebelión como una ola de crímenes o como una agitación bolchevique. En realidad no era ni lo uno ni lo otro. El manifiesto del Sinn Féin no mencionaba la lucha armada y es poco probable que la mayoría de los irlandeses desearan el derramamiento de sangre que le siguió posteriormente. Podría decirse que su victoria en las elecciones generales del 18 fue un voto de protesta más que un mandato para iniciarse la guerra civil, destinado quizás a darle más bien un toque de atención al Westminster que, como digo antes, que a empezar la guerra. La aceptación del tratado por la mayoría del electorado del sur en el 22 posiblemente confirma esta visión de que no se quería una guerra civil. En retrospectiva, si los británicos hubieran manejado de otro modo la cuestión de la autonomía y el alzamiento de Pascua, Irlanda seguramente habría permanecido más tiempo dentro del Reino Unido. Las represalias oficiales, o no contribuyeron a mejorar la situación y a menudo llevaron a los transeúntes, por lo demás neutrales, a los brazos de los rebeldes. Mientras que muchos podían desestimar las atrocidades del IRA como acciones de terroristas y criminales, la cosa cambiaba cuando el asesino o el pirómano vestía un uniforme británico. Sería un error decir que el gobierno británico condonaba todo lo que se hacía en su nombre. No lo hacía. De hecho, soldados y policías de alto rango hicieron todo lo posible para evitar la indisciplina y el comportamiento criminal de sus hombres. Su falta de política coherente simplemente había desatado fuerzas que no podían controlar. El Dáil, el Parlamento irlandés, fue igualmente culpable en ese sentido. De Valera afirmaba que el IRA actuaba como las Fuerzas Armadas de República del año 19. En realidad nunca estuvo totalmente bajo control de las autoridades civiles. Al tratar de socavar la autoridad del otro, tanto el gobierno como los rebeldes contribuyeron a la anarquía, como hemos visto de algunas partes de Irlanda. A pesar de los fracasos de la política británica, más del 75% de Irlanda permaneció bajo control civil y no militar. Incluso allí donde se impuso la ley marcial, los sospechosos del IRA fueron sometidos a un proceso legal, antes de ser encarcelados, ejecutados o simplemente liberados. No puede decirse lo mismo de algunos hombres del IRA que fueron capturados por el Ejército Nacional durante la Guerra Civil, que eso ya, pues no. Es difícil identificar con exactitud el momento en que Irlanda cruzó el Rubicón, por decirlo de alguna manera, en su camino hacia la guerra. Los acontecimientos que rodearon la autonomía y la creación de la Fuerza de Voluntarios del Ulster y de los Voluntarios Nacionales en el 13 dieron quizá el primer indicio real de que el territorio, el país, había iniciado el resbaladizo descenso hacia el abismo de una violencia intestina. En muchos sentidos, la Primera Guerra Mundial fue tanto una suspensión como una oportunidad real de evitar la violencia. En el año 14, la Irlanda nacionalista respondió a la llamada a las armas con tanto entusiasmo como los mismos unionistas. Sin embargo, ambos se sintieron defraudados en el 18 por razones muy diferentes.
En una época de comunicaciones limitadas, los republicanos explotaron sin piedad los errores británicos para ganarse tanto el público irlandés como el norteamericano. Aunque las ejecuciones que siguieron al alzamiento de Pascua fueron perfectamente legales, dañaron la reputación británica y crearon una nueva cosecha de mártires para la causa. En muchos aspectos fue esta dimensión del conflicto la más significativa y en última instancia la mejor manejada por los rebeldes. Las atrocidades del gobierno fueron exageradas, mientras que las del IRA fueron ignoradas o justificadas con una terminología convenientemente de tinte marcial. La verdad, como siempre decimos en Casus Belli, se encuentra en algún punto intermedio. La lucha por el control de Irlanda socavó el Estado de Derecho hasta el punto que ambos bandos llevaron a cabo acciones indignas y, por tanto, podemos decir que ambos comparten la culpa. De hecho, las heridas que se abrieron durante la guerra anglo-irlandesa solo están empezando a cicatrizar, ya en el siglo XXI. En julio del 2005, el IRA emitió una declaración histórica en la que afirmaba que ya no probaba el uso de violencia en sus esfuerzos por lograr una Irlanda unida. El proceso de desmantelamiento va a ser algo complicado y controvertido, pero esta declaración por sí sola marcó el final de una guerra que había comenzado más de 90 años antes y, como sabemos ahora, pues con el tema de la Unión Europea, pues está siendo otra vez ignorada. Ignorada no, se está volviendo a dar fe, no que se ignore. A pesar de ignorar su pasado británico o de culparlo de sus males históricos, Irlanda del Sur está empezando a aceptar su propia historia. Cada vez se publican allí más libros sobre las otras divisiones irlandesas, la 10ª y la 16ª, que lucharon con distinción en Galípoli y en el Somme. En algunos círculos existe incluso cierto orgullo por el hecho de que la Policía Real Irlandesa y la Policía Metropolitana de Dublín fueron las primeras fuerzas policiales modernas del mundo y que su influencia puede verse hoy tanto en la Garda como en el Servicio Policial de Irlanda del Norte. La mayor tragedia y quizá la más ignorada fue que cualquiera que fuera el nombre que se diese a sus fases, ya fuera la guerra irlandesa o la guerra civil irlandesa que la siguió, los protagonistas de ambos bandos en su mayoría eran irlandeses. En un esquema más amplio de las cosas, el hecho que irlandeses y británicos estuvieran tan estrechamente entrelazados, política, económica y, lo que es más importante, familiarmente, significa que, aunque se vea en términos simplistas de irlandeses contra británicos, el conflicto siguió siendo una guerra civil. Podría decirse que muchos rebeldes como Pearse, Childers, Connell y Griffiths tenían tanta sangre inglesa, escocesa o galesa en sus venas como muchos unionistas tenían irlandesa. En esencia, y ya terminamos de verdad, los problemas fueron un conflicto interno entre pueblos estrechamente emparentados. Quizás por eso, como inevitablemente son todas las guerras civiles e inciviles, como dice el gran Antonio, el conflicto fue tan amargo. Es la incapacidad de comprender este hecho lo que perpetúa tantos conceptos erróneos en torno a la guerra anglo-irlandesa y que esperamos que se haya podido explicar un poquito en estos 2 podcasts que hemos hecho para hablar de la guerra anglo-irlandesa. Y ya termino con la voz un poco cascailla. Esta mañana salí a correr, hacía un frío increíble, todos los coches con los cristales blancos y yo corriendo en pantalón corto. ¿Quién me mandaría? Bueno, si os ha gustado ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Dani, gracias por poner la voz. Un par de personajes que te he dejado hoy para hablar en este podcast de 1 hora y 25, un poquito más. Ya digo, si os ha gustado, pues todas esas cosas que suelo decir, comentar, compartir y nada. Soy Saúl Rodríguez, esto es un Casus Belli, un saludo y hasta otra. From Dublin streets to Kerry's fields, the silent war had been revealed. Men in shadows, rifles tight, vanished ghosts into the night. Through ambush fire and whispered names, they struck like thunder, left no trace. No empire's chains could hold them down, for Eira's fate was battle-bound. Rise up, sons of Eire, hear the rebel call. Through smoke and blood we'll never fall. The rifles crack, the fires burn, the tide has turned, no more return. In Solo Headbeg the spark was lit, a nation's cry, no fear, no quit. With flying columns on the run, they struck at dawn and then were gone.
my kill roared, a soldier's fate. The empire trembled at its gate. In burning towns, in midnight raids, the price of freedom must be paid. Rise up, sons of air, hear the rebel call. Through smoke and blood we'll never fall. The rifles crack, the fires burn, the tide has turned, no more return. But freedom's war is never clean. It breaks the heart, it haunts the dream. For every victory won in fire, a mother weeps, a father tires. The black and tans, the price they paid, in Croke Park's blood, in night's dark shade. And still the fight, it carried on, until the dawn, until the dawn. Rise up, sons of